Paz a vosotros, amados hermanos, nuevamente saludándoles a través de este medio y compartiendo la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 9 de diciembre del 2023, que lleva por título Libertad. El objetivo que debemos lograr ante la congregación es contrastar la calidad de siervos libres en la que el Hijo de Dios puede encontrarse, tanto del pecado y de la concupiscencia, como la capacidad de dar lo mejor al Creador respectivamente. El texto base se ubica en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que afirma: prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció. Hoy abordaremos este tema, el cual es muy importante para la vida diaria, debido a que como hijos de Dios enfrentamos diversas circunstancias en el diario vivir. Si nos percatamos de lo que sucede en el día a día, siempre tomamos decisiones que nos permiten elegir entre hacer lo bueno o no, aceptar o declinar, entre ser partícipes de algo o no hacerlo, etc. Y esto nos lleva a considerar y meditar lo que vamos conformando en nuestra vida y que tenemos el poder de decidir en lo que incidirá y nos afecta directamente en nuestra vida. El versículo que hoy tenemos como base para este tema afirma que somos siervos de aquel que nos vence o domina, y esto lo entendemos claramente, pues si damos acceso y permitimos en nuestra vida la palabra de Dios, hacemos acopio de sus mandamientos y estatutos, entonces somos siervos de Dios, declaramos con nuestros hechos que somos sus hijos, pero al permitir, al dar cabida en nuestro ser el pecado, la lascivia, la concupiscencia y otros aspectos carnales, entonces quien domina nuestra vida es el pecado. El apóstol Pablo ya advertía a la iglesia que estaba en Roma sobre este aspecto que nos atañe y decidimos en cada instante de nuestra vida. Él esgrime en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La anterior afirmación implica que si nosotros permitimos aceptar las obras de la carne, decimos sí a todas aquellas cosas que afectan nuestra espiritualidad, nuestro acercamiento con Dios. Entonces domina el pecado sobre nuestro cuerpo. Pero si ofrecemos nuestro ser y decidimos voluntariamente practicar la justicia en todos los actos de nuestra vida, entonces somos siervos de Dios y como consecuencia seremos identificados como sus hijos. El evangelista Juan registra también una enseñanza del Señor Jesús, donde también hace el planteamiento de quien hace pecado es siervo del pecado. Así lo plasma en el capítulo 8, versículo 34. Esto confirma que si somos dominados por el pecado, si le servimos de manera directa, notemos entonces que en nuestro diario vivir solamente seremos quienes hacemos el pecado, porque nos domina. Ahora, podamos comprender otro aspecto importante. En nuestro diario vivir, hermanos, tenemos solamente dos opciones: o somos hijos de Dios y practicamos la justicia, la honradez, la equidad, practicamos y vivimos en santidad como hijos de Dios, o también vivimos y hacemos lo contrario como hijos del maligno, practicando en el diario vivir el pecado y todas aquellas manifestaciones de la carne. Es decir, no tenemos más que dos opciones siempre en nuestra vida: o somos hijos de Dios o somos hijos del maligno, o hacemos lo bueno o practicamos lo malo, o decidimos ser hijos de luz
o vivimos en las tinieblas. El apóstol Pablo hace una consideración muy especial para que meditemos, analicemos y podamos reaccionar en las decisiones que tomamos en cada instante de nuestro existir. Y esto lo plasma en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 16, donde establece: ¿no sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Y aquí existen dos planteamientos que venimos esbozando. Si decidimos servir a Dios, obedecemos para justicia, para equidad, pero si obedecemos para el pecado, obrará en nosotros la muerte. Y pues hermanos, hablamos que en esta parte de la Escritura no es una muerte física, sino estamos hablando de la segunda muerte, aquella que se especifica en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, donde dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, que lo que el apóstol Pablo está advirtiendo es que si nosotros decidimos obedecer al pecado, entonces, hermanos, obtendremos la muerte. Dice también aquí en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 23, dice ahí, hermanos, que la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Y no sabemos que si la muerte obra para el pecado y el Espíritu obra para vida, o también, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros podamos entender y comprender esto que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esta muerte, como venimos esgrimiendo y estableciendo, no es la muerte física, es la muerte segunda. Por ello, es que debemos meditar bien y con conciencia. Si decidimos practicar las obras de la carne, vislumbremos las consecuencias, y también si practicamos las obras del Espíritu, obtendremos la vida eterna. Esto, mi amado hermano, está en usted o en mí, tomar esa decisión, y lo hacemos en cada instante que tomamos o asumimos algún aspecto que atañe nuestra vida. Es importante también tener en cuenta que cuando presentamos nuestros miembros para ser siervos de aquel que nos vence o nos somete sin pensarlo, cometemos esta incidencia que señala el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 16. Humana cosa os digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Quienes en algún instante de sus vidas, antes de conocer la verdad de la palabra de Dios, conocer el Evangelio de Jesucristo, llegaron a practicar las obras de la carne, ahora, con mayor ahínco, con mayor esmero, presentemos nuestros miembros para servir a la justicia y lo hagamos con dedicación, con integridad. Si lo hacemos así, obtendremos como fruto la santificación y como resultado final la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Al analizar la Escritura, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo en varias de sus epístolas esgrimía este tema que venimos desarrollando y observamos las recomendaciones que escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 3, versículo 5 y versículo 8. Refiriendo en ellos lo siguiente: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes, para los que creen a Dios, procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta última recomendación
que le escribe a Tito, quien era un verdadero servidor de Dios, el apóstol Pablo lo deja en Creta para que atendiese, para que corrigiese todas aquellas necesidades de la iglesia, pero que tuviera cuidado en recomendar este tipo de consecuencias de quienes sirven al pecado o se dejan dominar por él, pero debe hacerse énfasis que cuando somos gobernados de Dios, tenemos por fruto las buenas obras, las cuales son útiles para dar testimonio de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este orden de ideas que venimos desglosando, el apóstol escribe también a la iglesia que se encontraba en Galacia, haciéndoles la recomendación en el capítulo 5, versículo 1, donde se asienta: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Es conveniente considerar que si hemos sido libres del yugo del pecado, de la esclavitud de las obras de la carne, entonces asumamos esa condición de libertad y vivamos plenamente para quien nos hizo libre, y debemos comprender que gobierna nuestro diario vivir en cada una de las acciones que tomamos es Dios, si procedemos con la justicia. En este mismo capítulo, en el versículo 13, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Observe la recomendación que aquí se asienta: no usemos la libertad para dar rienda suelta a cualquier aspecto carnal y que nos afecte en lo espiritual, sino que usemos esa libertad para edificación del cuerpo de Cristo y también para edificación nuestra. El apóstol Pedro también contribuye a entender este aspecto: a quien servimos o a quien nos domina, somos siervos de él. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Y nos muestra el apóstol Pedro que si servimos a Dios y nos apartamos de las obras de la carne, las obras que realicemos, si volvemos al pecado, nuestro aspecto de proceder para todos estos consideraciones de la carne serán más atroces que la primera vez, cuando conocimos la palabra de Dios. Por ello es que debemos de cuidar nuestra investidura como hijos, para que, por ello, hermanos, no debemos dar rienda suelta a las obras de la carne. Es urgente que meditemos que quien gobierne nuestro existir, quien domine nuestra forma de proceder, si nuestra respuesta es Dios, entonces tengamos aquellas acciones que nos conducen a evitar el pecado. Veamos lo que el apóstol Pablo recomienda al joven Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 26, donde afirme: y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y permitamos que Dios sea quien dirija nuestro existir y seamos siervos de justicia, practicadores de la verdad, permitiendo que la palabra de Dios guíe nuestro diario vivir, nos muestre, nos enseñe lo que no debemos hacer y nos apartemos del pecado. Sé y considero, hermanos, que estamos conscientes que es difícil que no aflore la carnalidad en nuestro diario vivir, pero también sé que tenemos una excelente recomendación que se encuentra registrada para nuestra enseñanza y fortaleza en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, de los versículos 5 al 10, donde dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que son idolatría, por las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Amortiguad, amados hermanos, en este contexto debemos entenderlo como destruir, como hacer morir, como dejar de practicar las obras de la carne cuando hemos conocido la verdad a través de su palabra, la palabra de Dios. Que dominemos nuestra carnalidad. Ciertamente no podemos apartar de nuestro cuerpo, pero sí podemos permitir que el Espíritu aflore con sus frutos y nos permita vivir conforme a la voluntad de quien nos creó y fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tomemos en cuenta que en las últimas palabras que refiere a los colosenses en este citado anteriormente, es que nos revistamos del nuevo hombre, que vivamos en justicia, que alejemos aquellas cosas que nos apartan de la presencia de Dios y que impide que accedamos a la vida eterna. Tomemos en cuenta como una forma de vida, como una recomendación que se nos hace como a hijos de Dios, como a hijos de luz, lo que refiere la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Es decir, si vivimos en Cristo, si mortificamos, es decir, si hacemos morir, no practiquemos más las obras de la carne, entonces somos nuevas criaturas, nos hemos revestido del nuevo hombre y el viejo hombre, aquellos quienes éramos antes de conocer la verdad, queda sepultado cuando aceptamos su palabra, la palabra de Dios, y renacemos como nuevas criaturas al decidir bautizarnos, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en el diario vivir. Quiero finalizar con las siguientes palabras del apóstol Pablo, dirigidas a los romanos en el capítulo 6, versículo 1. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto, mis amados hermanos, lo debemos tener muy claro nosotros como predicadores, para poder esgrimirlo a la iglesia que lleva su nombre, en el sentido de que si nosotros, hermanos, vivimos conforme a la justicia, vivimos conforme a Dios y hemos sepultado el viejo hombre, nosotros como predicadores seamos ejemplo de los fieles, vivamos lo que predicamos, mostremos que con nuestros hechos somos hijos de Dios. Amados hermanos, Dios nos dé entendimiento para esgrimir, para poder esbozar, hermanos, y predicar este tema con entendimiento y sabiduría que vienen de parte de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y podamos en todo momento constituirnos en ejemplo de los fieles, para que vivamos también nosotros en libertad. Paz a vosotros, hermanos.